Bienvenido a su programa Restauración y Vida. En este día vamos a seguir enseñando acerca de lo que es el poder de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Vamos a demostrar por la Biblia que el Evangelio de Jesucristo no es solamente palabra, es poder de Dios operando en las personas, que es algo sobrenatural que afecta a la vida de las personas. Lo espiritual afectando lo natural. Pero hay muchas personas, inclusive dentro del mismo cuerpo de Cristo, que piensan que el Evangelio es simplemente otra religión, que es algo de haz esto, no haga esto, que es teórica nada más. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, ese es el apóstol Pablo enseñando, porque es poder de Dios para salvación, para salvar a las personas, para que no vaya al infierno. Y dice que es poder de Dios para todo el que cree. Es el poder de Dios dentro del creyente, el creyente en Jesucristo, que cree genuinamente en el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y hay otras citas bíblicas que hablan también de eso. Y yo lo que estoy tratando de hacer con esta enseñanza es demostrar cómo se manifiesta ese poder de Dios. Porque hay personas, inclusive dentro de la iglesia de Cristo, que no pueden ver ese poder manifestado en su vida. ¿Cuál es la razón si la Biblia dice que es el poder de Dios a través del Espíritu Santo operando en el creyente? Nosotros no tenemos nada de poderoso, pero Dios utiliza personas. Y Dios dice en la Biblia que Él escoge personas débiles, no fuertes, personas inútiles, tontos, dice la Biblia. ¿Para qué? Para hacer su obra, para manifestar su poder. Dios utiliza personas débiles para avergonzar al fuerte, dice la Biblia. Algunos ejemplos de cómo realmente opera el poder de Dios en el creyente. La Biblia enseña en Hechos 19:11 que por los delantales, pero con delantal cuando uno cocina, dice que con eso las personas se sanaban. Simplemente tocando eso, poniéndolo al enfermo, sanaba. La Biblia dice que la gente que trata de percibir eso con sus sentidos naturales, para ellos son locuras. Si uno trata de buscarle la lógica a las cosas que son sobrenaturales, para uno no tienen lógica ninguna, son locuras. La Biblia mismo dice eso. Y con los delantales de Pablo, dice Hechos 19:11 al 12, la gente se sanaba en el tiempo de la iglesia. Dice que con la sombra de Pedro, las personas se sanaban. ¿Cómo puede ser posible que con la sombra de una persona alguien se sane sin darle medicina ni nada de eso? Eso dice la Biblia, no lo digo yo, en Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16. Además dice en la Biblia que Felipe, Dios lo trasladó de un lugar a otro, simplemente lo cogió y lo puso en aquel lugar. Nosotros vivimos un ambiente natural. El ambiente de Dios es espiritual. La Biblia dice que Dios es espíritu. Lo espiritual tú no lo ves. Dios llama a los seguidores de Cristo vasos frágiles. Pero Dios eligió a esas personas frágiles para manifestar su poder a través de esa persona. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios mismo, reside en estos vasos frágiles. Dentro de ti, dice la Biblia. Y el que hace la obra realmente cuando tuvo una persona que se sana, como estos ejemplos que estoy diciendo, en realidad no lo hicieron las personas. Lo hizo el poder de Dios. Lo único que utilizó esa persona para manifestar su poder. Mire otro ejemplo. En este caso es Pedro. Esto en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 8. Mire lo que le ocurre a Pedro y mire cómo se manifiesta el poder de Dios en Pedro. Que no es médico, que no receta medicina, ¿ok? Que no es farmacéutico. Mire lo que le ocurre. Dice, cierta tarde, Pedro y Juan, dos discípulos de Cristo, se van al templo. Fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían a ese hombre junto a la puerta del templo, la que se llama la Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba en el templo. Usted lo ha visto aquí hasta en iglesia. Ponían a la gente, los inválidos, para pedir limosna para cuando la gente entre a la iglesia. El versículo 3 de Hechos 3 dice, cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar al templo, les pidió dinero. Era un mendigo. Pedro y Juan lo miraron fijamente, dice la Biblia. Y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado, ese era el problema que tenía, era inválido, lo miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Dice el versículo 6, pero Pedro le dijo, yo no tengo ni plata ni oro para ti. O sea, yo no tengo dinero para darte. Pero te daré lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. ¿Qué hizo Pedro?
Habló. Pregunta, ¿Pedro le dio medicina? No. ¿Le dio terapia? No. ¿Pedro era farmacéutico? No. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. ¿Cómo se logra eso? No fue Pedro. Pedro es el instrumento, el seguidor de Cristo, el creyente en Cristo. Ahora, eso no es para Pedro solamente, eso es para nosotros, todos los seguidores de Cristo. Y lo voy a demostrar por la Biblia, eso es lo que dice la Biblia. Entonces dice, se levantó de un salto y se puso de pie el hombre que era lisiado de nacimiento y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. El evangelio de Jesucristo es el poder de Dios operando en el creyente. Mire este. Este sí es verdad que no, la verdad que esto no tiene ni lógica. Como dice la Biblia, para el hombre natural que trata de percibir esto con sus sentidos, con lo que ve. Por eso dice la Biblia que nosotros no caminamos como creyentes por lo que vemos. ¿Sabe qué significa eso? Que no caminamos por lo que nosotros sentimos, por nuestros sentidos naturales. En el evangelio se camina por fe. Tú caminas por lo que dice la Biblia, por lo que el Espíritu Santo te va convenciendo, por la fe que Dios te pone en ti. Que aunque tú no ves las cosas, dentro de ti hay algo que te convence y dice, eso ha de venir, eso es así. Esa es la diferencia. Porque cuando uno trata de entender la Biblia o el Evangelio de Cristo con los sentidos, y eso le pasa a muchas personas, sobre todo personas que todo lo que tienen son sus emociones, no va a poder entender nada, no va a poder recibir nada del Espíritu, dice la Biblia. Y yo lo que estoy demostrando aquí, el Evangelio no es una religión más, es el poder de Dios operando en las personas. Mire esto, Hechos capítulo 13, versículo 6 al 12. Pablo se fue en el viaje misionero, sale de Antioquía a predicar el Evangelio de Jesucristo. Predicar es proclamar el mensaje que Jesucristo vino a enseñar, que está en la Biblia. Eso es predicar. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, refiriéndose a Pablo y a su compañero, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul, ese es el gobernador, Sergio Paulo, que era un varón prudente. Llamando a Bernabé, ese era el compañero de Pablo, que fueron a predicar a Pablo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, el Beelzebú, ese que se refiere ahí, procurando apartar de la fe al procónsul. Miren lo que está pasando. Pablo sale con Bernabé, salen a predicar el Evangelio, salen a enseñar lo que Jesús enseñó acerca del Evangelio de Jesucristo, y llegan a una isla, en Greta. Y cuando llegan ahí, encuentran al gobernador, el procónsul Sergio Paulo. Y a Sergio Paulo, el gobernador, le interesó escuchar a Pablo y a Bernabé acerca de lo que estaban enseñando. Pero él tenía una persona que estaba cerca del gobernador, que decía que era un profeta, era un falso profeta, era judío también. Y el hombre se le oponía, era la oposición. Mientras Bernabé y Pablo trataban de explicarle y de predicarle el evangelio al gobernador de esa isla, este hombre tiene una persona al lado, un profeta, al lado, muy cerca de él. Y entonces el hombre que se llamaba Bar Jesús, que era judío, comienza a oponerse, a decirle todo lo contrario a lo que estaban diciendo Pablo. Y comienza el hombre a hacer una piedra de tropiezo, digo yo. Entonces, dice aquí el versículo 8 de Hechos 13, pero le resistía Elimas, así se llamaba el hombre también, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. En otras palabras, Elisma, el mago, que estaba al lado del gobernador, yo me imagino que el gobernador lo tenía ahí, porque era de que profeta, era de que un mago. Y usted sabe que hay mucha gente que anda buscando, así como ahora, que buscan los brujos, para que le diga el futuro, para que le diga qué sé yo, lo que le va a pasar, para que lo proteja, un montón de... Eso es lo que yo imagino que este hombre anda haciendo al lado de ese gobernador, de ese procónsul. Y mientras Pablo y Bernabé le están tratando de explicar la palabra de Dios a él, al hombre, y el hombre está interesado en la palabra, este hombre comienza a meterse en el medio y a contradecir, digo yo, y a oponerse. Y Pablo se cansa de eso. Mire lo que dice aquí en el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, escuche esto, lleno del Espíritu Santo. Observe que en esta enseñanza que estoy dando, siempre está el Espíritu Santo ahí antes de hacer algún tipo de milagro, porque es el Espíritu de Dios quien lo hace.
a través de estos vasos frágiles, con problemas, con rechazo. ¿Me sigue? Con problemas en los matrimonios, con todo ese tipo de cosas. Y dice aquí, lleno del Espíritu Santo, Pablo, fijando los ojos en el hombre, en el mago ese, fijando los ojos en él, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, tú no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. En otras palabras, oye, ¿hasta cuándo tú vas a estar oponiéndote a las cosas que Dios quiere hacer? Esas son palabras mías, estoy parafraseando. Y dice Pablo y continúa, dice: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y tú serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente, ¿cuándo? Tan pronto Pablo dice eso, e inmediatamente cayeron sobre él, sobre el mago, sobre el profeta falso que estaba ahí, oponiéndose, oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, mire lo que le pasa al hombre, buscaba quien le condujese de la mano, quien lo agarrase de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina de la enseñanza del Señor. Creyó. ¿Por qué creyó el procónsul? Porque vio el poder de Dios operando. Eso no está supuesto a pasar. ¿Cómo puede ser posible que el apóstol Pablo haga una persona ciega sin ni siquiera tocarlo? Ese es otro ejemplo del poder de Dios actuando en el creyente. ¿Por qué creyó el gobernador? Por lo que vio. Porque él, cuando vio eso, dice: tengo que creer en esto porque yo en mi vida he visto esto. Estoy parafraseando. Por eso Cristo decía: si no creen lo que yo digo, le decía a los judíos, por lo menos creen las obras que yo hago, que vienen de Dios. ¿Me sigue? Ese otro ejemplo de cómo el poder de Dios actúa en el creyente. Ahora, pudiera decir la gente: bueno, Gabriel, tú lo estás sacando eso de la Biblia. Eso le pasaba a Pablo, a Pedro, a Juan, le pasaba a toda esa persona. Pero eso no es exclusivamente para ellos. Eso es para nosotros también. La Biblia dice que eso es para nosotros. Ahora, yo estoy hablando y para algunas personas dicen: bueno, eso es teoría. Bueno, yo le voy a demostrar en realidad que no es teoría. Eso es para nosotros también. ¿Por qué yo lo digo? Mira lo que dice la Biblia. Vamos al libro de Marcos, lo que los creyentes pueden hacer. Mire lo que dice el versículo 9. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana en ese tiempo, no era el lunes, el domingo, apareció primeramente a María Magdalena Jesús, después de muerto, resucitado, de quien había echado 7 demonios. Yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando, a los discípulos, a los apóstoles. Ellos, cuando oyeron que vivía, o sea, que había resucitado, que le dijo María Magdalena, y que ella lo había visto, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, a 2 de los seguidores de ellos, que iban camino a un pueblo que se llama Emaús. Y ahí fueron a decirle a los discípulos que no creyeron: nosotros hemos visto a Cristo. Vino primero María Magdalena. Se lo dijo: yo he visto al Señor. Se me apareció a mí. Yo lo vi. Y ellos dijeron: no, ellos están reunidos porque están asustados, están escondidos. La puerta estaba, inclusive la tenían cerrada. Estaban escondidos porque se armó una persecución tremenda en esos días. Y aquellos 2 que se le apareció también, el versículo 12 del capítulo 16 de Marcos, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y le dice: vimos al Señor también. Y mira lo que ocurre. Versículo 14 del capítulo 16 de Marcos. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Cristo se le apareció a esos 11 apóstoles que estaban ahí, seguidores de Cristo, que salieron huyendo cuando lo fueron a buscar en Getsemaní. Cristo se le aparece a ellos. Vino María Magdalena, viene y le dice: se me apareció. Vienen aquellos 2 seguidores de Cristo, vienen y vuelven a ese grupo, los apóstoles, se nos apareció a nosotros. Y no tanto eso. Después viene Cristo mismo, en el versículo 14, y se le aparece a los 11 que no creyeron a los otros. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes vayan, llévenle las buenas noticias, el evangelio de Jesucristo. Si cree,
será salvo. Los que no crean se van a condenar. ¿Cómo condenar? Van a terminar en el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. No se van a salvar. El 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Estas cosas le van a acontecer, y esas son mis palabras, a aquellos que creen en Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Yo soy creyente, tú eres creyente. Yo soy el creyente Gabriel de Jara. Yo creo en Cristo. Y aquí me está diciendo, estas señales seguirán a Gabriel, al cristiano Pedro, al cristiano Julio, a la cristiana Mercedes. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Cristo, ustedes van a echar fuera demonios. Ahora aquí está hablando de que los creyentes van a hacer lo mismo que hizo Cristo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Yo no sé por qué hay personas que no creen eso. Si creen la Biblia, tienen que creer eso. Y una de las razones por la cual no creen eso es porque hay gente que se han dedicado a decir que eso ya no aplica para este tiempo. Y eso no es lo que dice la Biblia. Que está diciendo, la condición que tiene que haber aquí para que tú saques demonios es que tú creas, que sea creyente en Jesucristo. Pregunta, ¿yo fui a la universidad para echar fuera demonios? ¿Yo tengo que registrarme en una universidad para aprender a echar fuera demonios? Cristo me lo está diciendo a mí. La condición, esto es para los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Por qué yo sé que yo estoy incluido ahí? Porque dice, estas señales seguirán a los que creen. Y yo soy un creyente en Cristo. Hablarán nuevas lenguas. Porque hay gente que dice que las lenguas ya no existen ahora. ¿Por qué? Bueno, hay un montón de gente que dice un montón de cosas. Depende cómo tú te lleves de eso. Tú tienes una Biblia, tú lo que tienes que buscar la Biblia y encontrar por ti mismo y pedirle al Espíritu Santo, revélame si eso es verdad o no. Si yo estoy equivocado o no estoy equivocado. Ese es el problema, ¿me sigue? Pero la gente puede decir lo que le da su gana. Pero aquí me está hablando de que yo voy a hablar nuevas lenguas. Pregunta, ¿quién me enseñó y yo hablo en lengua? Usted probablemente lo ha visto, que yo hablo en lenguas. Pregunta, ¿de dónde aprendí yo eso? ¿Quién me enseñó a mí las lenguas? ¿Sabe cómo las recibí? Hay gente que dice que las lenguas no existen, que eso no, ya eso terminó, que eso era para cuando eran los apóstoles, Pablo y ese tipo de cosas, pero que ahora para nosotros eso no aplica. Y a mí me pueden decir todo lo que quieran, pero a mí, yo siempre digo una cosa, una experiencia vale más que 1000 teorías. Hay mucha gente que son muy teóricos, pero en el caso mío, que hablo en lengua, a mí nadie me lo enseñó. Yo estaba en una habitación, estaba con mi esposa y estoy orando normalmente y siento que sale un sonido y se me enreda la lengua y comienzo a hablar en lengua. Y mi esposa me dice, oye, tú estás hablando una cosa rara. Yo no la pedí ni siquiera. Yo no pedí eso. Ahora nadie me puede decir a mí que no existe. Tú puedes decir y tú puedes tener el PhD, toda la teología y todos los apóstoles y tú puedes saber la Biblia completa, pero a mí tú no me puedes convencer de que eso no es así, porque ya yo viví la experiencia. Pasó como el procónsul. ¿Quién le puede decir a ese hombre que no hay poder en Dios? Cuando ve a este hombre que hace así, comienza, por la palabra de él, pone a este hombre ciego. A mí nadie me puede convencer que la lengua no existe, porque yo no lo pedí, yo no lo estudié, yo no hice nada, eso vino de repente. Hay un amigo mío que recibió las lenguas, que se cansaba de pedir las lenguas, no hablaba, y una vez se metió en un hotel, y en el hotel prendió la televisión, vio un predicador ahí famoso que estaba y comenzó a hablar en otra lengua y dice, ¿qué es esto? ¿Me sigue? Pero hay gente que dice que eso no existe ahora. Bueno, no existe para ti, para mí sí es real. Y dice aquí, soy Cristo hablándole a esos que estaban reunidos, los apóstoles de él, los seguidores de él, los que salieron huyendo. Pero ahí está claramente hecho que no es para ellos, no le está diciendo, tú vas a hacer esto, ustedes van a hacer esto. Aquí está diciendo los que creen. Ustedes creen, yo creo también. Y tú crees también si eres cristiano. Dice, tomarán, el versículo 18 del capítulo 16, tomarán en la mano serpiente y si vivieren cosas mortíferas, no le hará daño. Dice la Biblia, no lo digo yo. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pregunta, ¿yo soy médico? Es Dios, es el poder de Dios utilizando personas. Hay personas por ahí que andan orando por las personas y se sanan. Hay algunos que dicen que se sana y no se sana. Hay algunos que se caen, porque no se caen, el Espíritu Santo no es que lo tumba. En realidad, ellos se tiran. Eso es verdad. Es verdad que hay gente por ahí que dice que se sana y no se sanan nada. Pero es verdad también que hay personas por ahí que genuinamente se han sanado y lo han podido demostrar. Ahora, ¿tú no crees eso? Si tú no crees eso, ¿sabes lo que tienes que hacer? Lo que yo siempre digo. Averígualo. La gente busca en Google y busca un montón de cosas. Averígualo, sé diligente.
Abre tu corazón, habla con el Espíritu Santo y dice, demuéstrame eso, Señor. Yo tengo duda de eso. Cualquiera puede tener duda. Lo malo no es la duda, lo malo es la incredulidad. Lo malo es cuando hay personas que aunque tú le expliques lo que le expliques, para ellos ya tomaron una decisión y no quieren creer. Cualquiera puede tener duda. Juan el Bautista dudó, estaba preso y mandó a preguntarle a Cristo que si él era el Mesías que había llegado. Todo el mundo duda. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si nada de esto existe, dice la Biblia que tú tienes tu ayudador, el Espíritu Santo. Si tú no crees el Espíritu Santo, entonces tú no puedes ser creyente, porque la Biblia dice en Romanos que el que no tiene el Espíritu Santo dentro de él, no es de él, no es de Cristo, no es cristiano, no es creyente. Y aquí me está diciendo que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Se sanan todos, la Biblia bien me lo dice. Todos hablan en lengua, la Biblia lo dice. No, míralo ahí en 1 Corintios 12, porque el poder de Dios opera en una persona de una manera y opera de otra persona en otra manera. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que tenemos que creer. Y dice, el Señor después que le habló esto, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Lo ve? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer, si hay un enfermo, orar por él. Se murió. Dios, dice la Biblia, Él es el que tiene en la mano la vida de cada uno de nosotros. Él es el que sana, no eres tú. El trabajo mío es orar por las personas. El que lo sana es Dios. Es la voluntad de Dios, no soy yo. El problema es que uno cree, y ahí viene la parte carnal del hombre, la parte emocional del hombre. Yo no puedo orar por la persona, porque entonces después si se muere, entonces quedo yo mal. Eso no es tuyo. Dios, el Espíritu Santo dentro de ti, el que hace la obra. Él la hace como Él quiere. Tu trabajo es orar. Pero hay gente que creen que eso viene de ellos, y como creen que viene de ellos creen que se van a sanar si ellos lo hacen bien o lo hacen mal. O anda protegiendo su imagen. ¿Qué van a decir la gente? Uno no opera por lo que van a decir la gente, uno opera por la obediencia a lo que dice la Biblia. Él dice, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Bueno, yo simplemente soy un vaso, soy un instrumento. Pero alguien tiene que poner la mano sobre la persona. Ahora, mire cuál es el problema, lo que yo veo en todo esto, porque hay personas que el poder de Dios no se manifiesta en ellos. Aunque Cristo dice que las mayores obras que la mía, ustedes van a hacer. ¿Quiénes son ustedes? Los creyentes. Ustedes van a hacer lo que yo hice, dice la Biblia, búsquelo para que vean. Y mayores obras que yo van a hacer, porque yo voy al Padre. En otras palabras, Cristo se fue, nosotros seguimos ahora el ministerio de Cristo, haciendo lo que Cristo hacía. ¿Cómo lo sé yo? Mire el libro de Mateo lo que dice. Mire, la gran comisión, que todo el mundo sabe cuál es la gran comisión. Mire esto. Y vamos a verlo y vamos a demostrar en realidad cómo nosotros tenemos que operar como creyentes. Mire lo que es la gran comisión. La gran comisión le llaman los cristianos al mandamiento de Cristo que dijo, yo me voy, ustedes vayan y prediquen el Evangelio. El Evangelio, como yo le dije anteriormente, son las buenas nuevas de Jesucristo. Son buenas noticias para ti. ¿Por qué yo sé que son buenas noticias? Porque son promesas que Dios tiene para tu vida y para mi vida, que si tú estás enfermo, Él te puede sanar. ¿Se mueren cristianos de enfermos? Claro que sí. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Pero Dios promete. La Biblia dice que nosotros no recibimos porque no pedimos o porque pedimos mal, dice el libro de Santiago. Son promesas de Dios. La Biblia dice que Dios no miente, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Mire lo que dice aquí. Estamos en el capítulo 28 de Mateo, versículo 18. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, eso a los discípulos antes de irse, resucitó y se iba con el Padre. Iba a dejar ya su iglesia a sus seguidores. Dice, toda potestad, o sea, toda autoridad, me es dada en el cielo y la tierra. Ese es Cristo diciendo, yo tengo la autoridad sobre lo que está en el cielo y lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Esa está bajo mi autoridad, dice. Por tanto, le dice a ellos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado a ustedes. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice Cristo aquí a sus discípulos y a nosotros. Y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hagan discípulos. Y esto tiene un efecto multiplicador. Después 11 tuvieron discípulos, después tuvieron otros discípulos. Y así se va regando el Evangelio de Jesucristo. Dice la Biblia que el reino de los cielos, el Evangelio de Cristo, es como la levadura, un poquito contamina todo. ¿Me sigue?
¿Por qué yo sé lo que yo sé? Porque esta gente escribieron eso. Lo que le enseñó Cristo, ahora yo lo sé. Me lo está enseñando a mí. Y yo se lo estoy enseñando al que está viendo esto. Y tú se lo vas a enseñar a tus hijos. Y los hijos a los hijos. Esa es la clave a ser discípulo. El problema es que muchas iglesias no hacen discípulos, están en las cuatro paredes. Y la idea es hacer discípulos. Porque es así como se riega el evangelio. Es así como se alcanzan las personas. Porque esas 12 personas no pueden ir a todas las naciones. ¿Cómo van a ir a todas las naciones? Ellos alcanzaron todas las naciones. ¿Sabe cómo? En la medida que fueron reproduciéndose en otro, enseñándole. Y ese lo enseña, ese lo enseña. ¿Me sigue? Eso es lo que dice la Biblia. Pero muchas iglesias, usted lo ve que esa parte discipular está nula completamente. Pregunta, ¿cómo van a alcanzar a la gente si no hacen discípulos? Y esa es la clave del evangelio. Ahora, la Biblia habla del hombre espiritual y habla del hombre natural. Esta es la razón porque mucho, inclusive dentro del cuerpo de Cristo, no puede entender las cosas de la Biblia y no lo puede ver manifestado el poder de Dios en su vida. Mire un ejemplo. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz, ¿sabe a qué se refiere? La buena nueva de Jesucristo. Eso que él predicó. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es poder de Dios. Ahora, ¿por qué esas personas, inclusive dentro de la iglesia de Cristo, no pueden percibir estas cosas? ¿Cuál es la clave? ¿Y por qué no pueden percibir eso? No lo pueden recibir, no lo pueden entender. Mire por qué. Porque las cosas espirituales no se pueden percibir naturalmente. Lo natural va con lo natural, lo espiritual con lo espiritual. Hay una dualidad. Las cosas espirituales, tú no lo puedes percibir con los sentidos naturales. Tú no lo puedes percibir con lo que ves. Si por esas cosas que son espirituales no se ven, no las puedes ver. La Biblia dice que Dios es espíritu. Tú no puedes ver a Dios como me puede ver a mí o yo te puedo ver a ti. Lo natural tú lo percibes con los sentidos naturales, lo espiritual con los sentidos espirituales. Las cosas que pasan en el ambiente espiritual, dice la Biblia que tenemos que percibirlo con el espíritu de nosotros. Nosotros somos un espíritu que tenemos emociones, tenemos un alma y operamos en este cuerpo. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. ¿Cuál ser? El ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que dice la Biblia que nosotros somos. Un espíritu, que tenemos un alma y tenemos un cuerpo físico. Con el cuerpo físico nosotros nos conectamos con el ambiente natural que vivimos. Pero con la parte espiritual, que somos seres espirituales, nos conectamos con lo espiritual. El que no tiene el Espíritu de Dios no puede percibir las cosas espirituales, dice la Biblia. Porque él está tratando de entenderlas y no se pueden entender. Tiene que percibirlo con tu espíritu y no con la parte natural. Eso es lo que dice la Biblia. Unas son las cosas naturales y otras son las cosas espirituales. Ese es el problema que hay. Y ese mismo problema se manifiesta en la vida del creyente. Sobre todo cuando el creyente todo lo que está dependiendo es de su carne, como dice la Biblia. Es de su parte natural. No puede percibir. Porque para ver un cambio en la vida de las personas, tiene que haber el cambio en la vida espiritual. Dios afecta la parte espiritual del hombre y esa parte espiritual del hombre afecta el alma de las personas y esa alma renovada, cambiada, afecta el cuerpo. No tenemos tiempo para más, así que si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, esta es mi recomendación para ti. Dale tu vida a Jesús. Comienza a indagar, a averiguar, a conocer las promesas de Dios que tiene para ti. La Biblia dice que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y la Biblia dice que es el diablo, que es un mentiroso hijo de padre de mentira, que vino a hurtar, a matar, a destruir. El diablo, no Dios. Dice que todas las cosas buenas vienen de Dios. ¿Cómo rechazar las cosas que vienen de Dios si son buenas? Así que si quieres recibir a Cristo Jesús, esto es lo que dice la Biblia que hay que hacer. Repite esto después de mí. Padre Celestial, vengo en este día voluntariamente. Jesús, yo te entrego mi vida a ti. Toma el control de mi vida de ahora y para siempre. Confieso con mi boca que tú eres el Señor de mi vida. Que Dios el Padre te resucitó de los muertos. Jesús, entre en mi corazón, entre en mi vida. Yo renuncio a todo espíritu del diablo. Y dedico mi vida para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Eso es todo lo que tiene que decir. ¿Cuál es el segundo paso? Comienza a leer la Biblia. Comienza a buscar a Juan, a Marcos, a leer eso. Concéntrate en la Biblia y pide al Espíritu Santo: Señor, yo quiero que tú me enseñes. Y usted verá lo que va a pasar. Y comience a buscar de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Así que no tenemos tiempo para más. Que el Señor le continúe bendiciendo. Y hasta el próximo programa.